quiero hacer referencia a lo siguiente. Yo, bueno, en los últimos días he- me he apartado un poquito del tema político, no porque no me guste o no me apasione el tema, sino porque entiendo que en estos días, en el ambiente político, lo que se está viviendo es una especie de temporada de opiniones diversas y a veces dispersas sobre asuntos que al final van a terminar o van a tener que reiniciarse cuando haya una especie de definición de la boleta electoral presidenciales al futuro. No estoy con esto restándole importancia a lo que se hable en términos políticos porque se van produciendo acontecimientos a diario, pero en el caso que me compete, y lo digo porque no soy alguien que le doy mucho seguimiento a la política en sí misma, en el caso que me compete como un ciudadano común, entonces lo que visualizo es, bueno, cuando habrá una definición de la boleta electoral para entonces uno saber más o menos qué puede pasar con la República Dominicana hacia el futuro, ya viendo un escenario más aterrizado, que no es el que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un candidato presidencial en el partido más importante del país, que es el partido de gobierno. El partido más importante de la oposición también tiene su candidato definido. Hay un candidato por definirse, que es la posibilidad de que haya una candidatura, una tercera fuerza encabezada por el expresidente Leonel Fernández. Y también se habla de una posibilidad que no está todavía clara, de que surja una cuarta fuerza política encabezada por el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, que por eso no ha asumido una posición definitiva en cuanto a si va a ser alcalde, si va a ir como candidato a alcalde para repetir en esa posición, o si iría entonces como buscando una opción presidencial como cuarta fuerza política. Por eso, ante las indefiniciones todavía es necesario esperar quizás que tal vez de aquí al mes de enero tengamos ya una definición de la boleta electoral sobre la cual van a elegir los ciudadanos al próximo presidente de la República. Sin embargo, es bueno también tomar en cuenta un elemento interesante que es el que tiene que ver con el discurso y el objetivo que plantean estos candidatos o precandidatos, bueno, no precandidatos, ya candidatos o futuros candidatos. Y cuando uno oye, por ejemplo, a la oposición hablar de la intención de sacar al PLD del poder o de sacar al presidente Danilo Medina para que los PLDistas que ya tienen casi 16 años corridos gobernando, pues que salgan del poder, uno se pregunta, bueno, sí, pero ¿sacarlo para qué? Y cuando digo sacarlo para qué es porque todavía no vemos en los aspirantes a la presidencia una propuesta o las propuestas de ejecutorias efectivas que vayan a hacer a los fines de mejorar la condición de lo que tenemos hoy día en el gobierno. Tenemos, por ejemplo, un planteamiento o los planteamientos de la oposición política encabezada por el candidato Luis Abinader, que habla de que, bueno, hay que acabar con la corrupción en el país, hay que fortalecer la institucionalidad, hay que fortalecer la justicia, hay que mejorar, reducir la desigualdad. No solo que se haría con Leonel, sino que independientemente de eso, sino también cómo se haría. Y cuando uno pregunta un poquito, bueno, que se alía, pero hago referencia a cómo se haría lo de la mejoría en cuanto a lo que tiene que ver con la administración del Estado. Y cuando uno se pregunta cómo se haría, uno se da cuenta de que los planteamientos se basan principalmente en hacer o continuar o fortalecer lo que ya se está haciendo. O sacar la plaga también. No en un planteamiento de una diferenciación de lo que ya se está haciendo. Lo que indica entonces que el librito que está utilizando el gobierno actual no es un librito tan malo, no es un librito tan incorrecto. Lo del planteamiento de lucha contra la corrupción, lo del planteamiento de lucha contra la impunidad, lo del planteamiento de un procurador independiente para que entonces haga justicia, eso es algo que se va a quedar en palabras. Porque al final entonces uno no ve... Usted me está hablando de que usted va a enfrentar la corrupción, pero dígame cómo. ¿Cuáles casos usted entiende que ameritan un sometimiento a la justicia? ¿Y quiénes usted entiende que deben ser sometidos? ¿Y por cuáles casos específicos? Hablamos en agosto. O sea, esos planteamientos se quedan en el aire. Y esta alianza del PRM con la facción, con los partidos que apoyan la candidatura de Leonel Fernández y que encabeza Leonel Fernández en cuanto a esta alianza, que es la Fuerza del Pueblo, lo que hace es que deja atrás el discurso del cambio. Deja atrás el discurso de la lucha abierta contra la corrupción. Deja atrás el discurso de que se va a acabar la impunidad en el país.
¿Por qué? Porque al final... ¿tú crees que Leonel es la corrupción en este país? No creo que sea la corrupción. Lo que sí creo es que si ha de enfrentarse a la corrupción, dentro del discurso del Partido Revolucionario Moderno, tradicionalmente expuesto, pues entonces uno entiende que en efecto hay que enfrentar la corrupción que ha habido en el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 16 años. Estamos de acuerdo. No los últimos 8 años. Entonces, esa situación hace difícil que en un ambiente de alianza, pues entonces se pueda garantizar que va a haber un enfrentamiento efectivo a ese mal que todos atribuyen a la corrupción y a la impunidad, aunque en ese aspecto hay mucho de percepción. Y es bueno que nuestra ciudadanía, que nuestros votantes, hagan que cuando se defina la boleta electoral, porque ahora no es momento, ciertamente, pero cuando se defina la boleta electoral, es bueno que nuestros ciudadanos hagan preguntas específicas y reciban de los candidatos respuestas específicas sobre qué se va a hacer para mejorar la calidad de la educación en el país. Excúsame, pero ¿qué percepción en qué? Excúsame, mi hermano. La percepción, tú dices, de la corrupción, ¿es una percepción? No, digo que hay en la corrupción hay una parte importante que es percepción. Sí, lo digo yo. Eso. De la percepción. Lo digo yo. Y lo va a decir también. Y Felucho dijo hoy que hay un compañero de tu partido que va a estar preso. Perdóname, y lo va a decir también el PRM si llega al poder. Y no va a pasar 6 meses sin el PRM hable de percepción de la corrupción si llega al poder. Felipe Batista va con el PLD en contra en San Juan. Yo no voy a decir nada porque es tu turno. Que a los electores se le hable claro sobre la decisión de si es que se va a tomar de designar un procurador independiente. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se designaría un procurador independiente y en qué tiempo? La justicia y la impunidad y la lucha contra la corrupción. El propio sector eléctrico y el costo que representa para el Estado dominicano. La situación de la reforma de la seguridad social y estas ganancias exorbitantes que supuestamente viven recibiendo las ARS y las AFP y que este gobierno no ha sido capaz de enfrentarlo. Ahora, ¿de qué forma lo va a enfrentar el candidato que pretenda ir a la presidencia de la República? La deuda pública versus una reforma fiscal necesaria en el país. O la reforma y achicamiento del Estado. O sea, son aspectos sobre los cuales nuestros ciudadanos deberán cuestionar a nuestros candidatos, pero no solo para que los digan de discurso, sino para que digan cómo lo van a hacer. O sea, vamos a desentar a este país, vamos a enfrentar la corrupción, vamos a enfrentar la impunidad, vamos a reducir la desigualdad social. Dijo Felucho que Félix debe estar preso y es percepción la corrupción. Si no me dices cómo lo vas a hacer, entonces vamos a tener la impresión de que lo que se va a hacer es darle continuidad. Felucho dijo que debe estar preso, Félix. Y dice Esteban aquí que percepción es. Que ya está bien que me corten porque si van a estar boicoteando los comentarios de la gente, entonces así no podemos avanzar. Calma. No, está bien ya. Llévatelo.